Si hay una provincia que conocemos bien en casa, esa es Teruel. A lo largo de los años la hemos recorrido prácticamente entera en familia, entre pueblos medievales, paisajes increíbles y mucha historia. Pero aún nos quedaban dos comarcas pendientes, el Jiloca y el Matarraña. Yo soy María Jesús Tomé de tusdestinos.net y mi familia y yo hemos decidido volver a Teruel para completar nuestro mapa de viaje por esta provincia aragonesa. Comenzamos en la comarca del Jiloca y nuestra primera parada es el castillo de Peracense. Es una fortaleza medieval construida sobre una gran roca rojiza que nos transporta directamente a la Edad Media. En Calamocha visitamos el Museo del Jamón y de la Cultura Popular. Bienvenidos al Museo del Jamón. En la planta baja se recrea una casa rural tradicional aragonesa y en la planta superior se explica el proceso de elaboración del jamón de Teruel con denominación de origen, además de mostrar embutidos y productos cárnicos típicos de la región. Y terminamos el día paseando por el río Jiloca, por el paseo fluvial de Calamocha. A lo largo del recorrido aparecen el puente romano y antiguos lavaderos, en un agradable paseo que combina naturaleza y patrimonio. La siguiente parada por nuestro recorrido por el Jiloca nos lleva a la laguna de Gallocanta, uno de los espacios naturales y protegidos más importantes de Aragón. Antes de visitarla hacemos una parada en su centro de interpretación, situado entre Tornos y Bello, desde donde se descubre la riqueza natural tanto de flora como de fauna de este enclave. Es famoso por ser uno de los grandes puntos de paso de aves en su ruta migratoria entre Europa y África. En Monreal del Campo, tierra del azafrán, visitamos un museo dedicado a este cultivo. El espacio reúne más de 150 piezas que explican todo el proceso, desde la siembra hasta la comercialización de esta planta. Y en Camín Real hacemos todavía un viaje más atrás en el tiempo. En el CICAR, en el Centro de Interpretación de la Cultura Romana, ubicado en la antigua estación, se dan todas las explicaciones del yacimiento romano de la Caridad, fundado a finales del siglo II a.C. Entre sus hallazgos destaca la Casa de Liquine, con un gran patio porticado y un mosaico con inscripción en lengua ibérica. Y acabamos nuestra visita por el Jiloca recorriendo un tramo de la Vía Verde Santander-Mediterráneo. Retomamos el viaje en la comarca del Matarraña, un territorio repleto de pueblos históricos y paisajes mediterráneos. Nuestra primera parada es La Fresneda, una villa de origen medieval que cuenta con un conjunto urbano lleno de casas históricas, soportales y calles llenas de historia. Aquí se pueden visitar dos antiguas cárceles integradas en la ruta de las cárceles del Matarraña, un itinerario que permite descubrir antiguas prisiones conservadas en distintas localidades de esta comarca turolense. Desde aquí recorremos un tramo de la Vía Verde Valdezafán, especialmente espectacular en Torre del Comte, donde destaca un antiguo puente ferroviario que cruza el río Matarraña. Después llegamos a Peñarroya de Tastavins, desde donde se contemplan las espectaculares rocas del Masmut, enormes paredes de roca que dominan el paisaje. En el pueblo visitamos además otra de las cárceles históricas de la comarca. Aquí se encuentra también Inhospital, uno de los centros de Dinópolis, dedicado a interpretar los hallazgos paleontológicos de la zona y pensado especialmente para visitas en familia. La naturaleza del Matarraña nos lleva después hasta el Sal de la Portellada, una cascada rodeada de vegetación a la que se accede con un breve paseo. Otra visita muy especial es en Mas de Buñol, donde pudimos observar grandes buitres desde un observatorio especial preparado para avistar estas grandes aves. En este enclave montañoso de Valderrobres, José Ramón Moragrega, alias Buitremán, lleva más de 32 años alimentando a cerca de 300 buitres, una escena que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas del Matarraña. El Matarraña también nos regaló uno de sus paisajes más conocidos, el Parrizal de Beceite, una espectacular ruta de pasarelas de madera que siguen el curso del río entre enormes paredes de roca. En este entorno se encuentran también las pinturas rupestres de la Fenillasa, testimonio de la presencia humana en estas tierras desde hace miles de años. Después llegamos a Valderrobres, donde paseamos por su casco histórico medieval presidido por el castillo y la iglesia de Santa María la Mayor, al que se accede por su precioso puente de piedra. Durante la visita también descubrimos la Cámara Oscura, una instalación situada en una torre que capta imágenes del pueblo en tiempo real y en 360 grados.
Nuestra última parada es Calaceite, donde descubrimos su casco histórico, visitamos su cárcel, integrada en la ruta histórica de cárceles del Matarraña, y descubrimos el Museo Juan Cabré. Asimismo, Calaceite destaca por un importante poblado íbero que recuerda que estas tierras llevan habitadas miles de años. Después de este viaje podemos decir que hemos completado nuestro mapa familiar por Teruel. Y es que a Teruel siempre hay que volver. ¡Hasta la próxima!